Hello, welcome again to Let's Talk. Our guest for today is one of my students. I was his teacher a long time ago, before the pandemic, maybe 4 years ago, and now he's living. Hello, Jahaira. How are you? Hello, Chagin. Hello, Alejo. And well, connection. You're back. Yes, you're back. Thanks for being here again. Okay, so we hope that this works well. Let me check the connection. So don't forget that you can stay till the end. You can ask questions in this live for our guests. And don't forget to share this live for your friends. With your friends, sorry. I don't know why I'm sending the invitation to Alejo, but there is something wrong. I don't know what's going on. My gosh, how's everything going this Saturday? What are you doing, Carlos? You say that it's not a while. Okay. How are you doing, Jahaira? Nice to see you. Okay. It's okay now. It's okay. Hello, Alejo. Can you hear me? Yeah, perfectly. Hello, my Yes, dear thank you teacher. so much. It's a Good to see you pleasure to again. see you again. Yeah, I'm so happy to see you. It has been like 4 years, I think, Yeah, I'm I'm a little I'm more. here. Yeah, I came here like let me remember, like 2 years ago, maybe. Yeah, before the pandemic, After pandemic. after pandemic, Yeah, or during 2021. pandemic. No, we don't. Yeah, hello everyone. Okay, hello, Carlosita. He's saying hello. Carlosita is one of my colleagues. It's a pleasure to see you. He's a musician too. Oh, really? He's an English teacher in the United States. Oh, He's working in Texas. a guitarist, very Yeah. good. A guitarist. Okay, so, well, it's a pleasure to see you. Thanks a lot for accepting this invitation. Thank you Well, for having me. please tell us something about you. Andres, say hi, boys. Okay. So tell us like a briefly information about you. Sorry, connection is Okay. wrong. Can you? Yeah, please introduce yourself. Okay, great. So my full name, I guess that's not that's not fair. So my artistic name is Alejo Cordero. I'm from Colombia, from San Martín de los Llanos. It's a little town from the plains of Colombia, and I'm a musician. I'm a music teacher, and I play a kind of a guitar from Colombia and Venezuela. This is a traditional instrument and four-string guitar. And so I play this instrument since I was 10. And so this is music is a lifestyle for me. I play this instrument and I play joropo music for a long time of my life. Then That's I'm living at this amazing. time right now. I'm living in California, and I'm living in the Bay Area of San Francisco. And yeah, at this time I'm continue working with the music. So Okay, that's a little bit about me. congrats. Thanks a lot. Edward Bandolay saying saludos, Alejo. And Carlos say in Texas we say how do you do. How do you Okay, do? Great. yeah. So, well, Alejo, we're going to switch to Spanish. Okay.
Bueno, bienvenido a esta sección que se llama Let's Talk. Me encanta que estés aquí porque podemos compartir tu conocimiento a pesar de la distancia. Aparte que estoy súper emocionado porque por ahí he visto tus historias y estás descubriendo un nuevo método de enseñanza. Entonces, quiero que nos hables más de eso, pero más adelantico. Por acá dice, Joropo is a beautiful genre. Yeah, that's Yes, right. it is. Of course. I didn't know that you know it, Carlos, Yeah. because he's from Colombia, but he is not from Villavicencio. And I think that he's from Bogotá. Oh, Bueno, pues estoy súper encantada de que estés aquí. Aparte que estás representando Colombia, llevando un pedacito de tu tierra, de nuestra tierra, alrededor del mundo. Y yo sé que muchas personas pues están aprendiendo más y conociendo un poco de Villavicencio a través de lo que estás impartiendo. Entonces esto, por esa razón, quería que nos compartieras tu experiencia. Y pues vamos a empezar primero, o sea, cómo ha sido tu proceso de inglés y después pues que nos cuentes cómo ha sido el que has estado llevando a otras partes de fuera de Colombia la música, que también es otro lenguaje, ¿no? así es, es cierto. Bueno, pues en relación al inglés, mmm, mi inglés inicia en el colegio. Yo, como todos los que estudiamos en Colombia, recibimos algunas clases que realmente son muy básicas y aunque le alcanzan a uno a mostrar un breve bosquejo de las palabras muy básicas del inglés, pues no es suficiente, así que cuando más o menos sobre el año 2012, no mentiras, 2016 aproximadamente, yo inicié mis estudios un poco más formales de inglés en American School Way, ahí en Villavicencio, en la sede de Villavicencio. Ahí fue donde te conocí. Y conocí este método de American School Way que me pareció fantástico, pero yo fui un estudiante no muy aplicado, más bien. Entonces, no Es lo que el aproveché. tiempo, las cosas que uno tenía que hacer mientras trabajar y Claro, estudiar no es fácil. sí, y tuve algunas dificultades para poder asistir a las clases porque yo vivía entre Bogotá y Villavicencio y cuando estaba en Villavicencio tenía mucho que hacer, así que no venía a clase muy de vez en cuando. Luego intenté cambiar el plan a Bogotá y bueno, en fin, el caso fue que estas clases, yo alcancé a tomar el primer módulo, recuerdo que se llamaba, no era el Top Notch One, sino el anterior a ese, el Fundamentals. Fundamental. Exacto, me vi todo el libro, asistí a las clases, hay unos laboratorios maravillosos que sirven muchísimo. Pero realmente, cuando vine yo a aprender inglés, fue cuando aterricé acá. Porque sí, una cosa es la teoría, aprendí mucha teoría y aprendí muchas cosas en American School Way, pero cuando llegué acá me di cuenta que no sabía nada. Porque entré a un restaurante y quería pedir servilletas y no sabía cómo se hacían servilletas. Quería pedir cubiertos y no sabía cómo se pedían cubiertos. Quería pedir algo de la carta y ni siquiera entendía qué decía la carta. Y todo esto sucede porque mi práctica en la escuela era muy de la escuela, no era algo de la vida cotidiana. Entonces, sí o sí, acá cuando te enfrentas al inglés y empiezas a salir a la calle, por ejemplo, y ves el anuncio, dice tires, la otra dice gas station, por un lado dice discounts de no sé qué, y así, toda tu vida empieza a traducirse al inglés. Entonces vas al restaurante y necesitas pedir napkins, utensils, a glass of water, y necesitas pedir todo eso y además empiezas a relacionarte con la gente, donde empiezas a escuchar lo cotidiano de la vida. Entonces empiezas a absorber el inglés de la comunidad, ¿sí? Del Y que entorno se en el que vuelve estás. una necesidad, entonces como por supervivencia. Por pura supervivencia, claro. Entonces, sí, mi proceso con el inglés realmente acá es donde viene como a explotar porque
sabía muchas reglas gramaticales del inglés, pero, pero realmente a la hora de hablarlo, porque una cosa es como lo dividen siempre, es el speaking, el listening, eh, la Reading parte and gramatical, el reading. reading and writing, exacto. Entonces, cuando llegas acá y dices, ¿cómo junto todo eso? Necesito pedir napkins, necesito pedir servilletas, entonces, ¿y de qué me sirve todo lo que sé? Porque no he practicado. Y ahora cuando escuchas y te hablan en el mundo real y no entiendes, es porque no has generado la suficiente práctica en un entorno que se adapta a eso. Y yo no lo Este hice. punto que tocas es bastante interesante porque de pronto muchas personas se frustran cuando quieren hablarlo y quieren entenderlo, porque finalmente en la vida real es lo que primero es el primer contacto, porque ya escribirlo y leerlo ya pasa a ser, a menos que tengas un trabajo específico donde tengas que escribir y leer, pero por lo general, pues para comunicarte, por lo general es hablar y escuchar. Hablar Y y en escuchar. Colombia es muy difícil desarrollarlo debido a que no hay una inmersión, que es de lo que estás hablando. No hay esos letreros. Es más, yo he visto letreros y están mal escritos. Aparte, los van a pronunciar y no los pronuncian bien. Sino que los pronuncia como uno los lee y como ni siquiera a veces los dueños tampoco saben, sino porque les pareció chévere el nombre, entonces lo pusimos. Muchas veces esa inmersión que hace falta hace que la gente pues se cohíba mucho de hablar y lanzarse a lo que tú dices, la vida real, ¿no? Yo Oye, comparo el inglés sí. con la música, porque el inglés es un idioma y la música es otro idioma. Y Ujú. así como nuestra lengua materna la aprendimos hablando y escuchando, a nosotros no nos enseñaron escribiendo. Nuestro primer contacto con el lenguaje fue escuchando a nuestros padres. Asimismo, la música se transmite. Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria visual, que es cuando empezamos a reconocer los objetos. Tenemos la memoria auditiva, que es esa que los sonidos se nos vuelven familiares. Sabemos que una vaca hace mu porque la escuchamos hacer mu. Tenemos la memoria muscular, que es de tanto practicar o generar un movimiento, la Ciertos repetición del movimientos, movimiento. sí. Así que entonces en el caso de la lengua, por ejemplo, y de los gestos de la cara, cuando hablas un nuevo idioma, también se convierten en esa parte de la memoria muscular. Y la otra es la memoria lógica, que entonces esa ya es la que se viene a desarrollar cuando adquieres conocimientos y que te dan un contexto o te dan más bien un porqué de las cosas, el por qué esto es así, por qué esto es así en el inglés, en un contexto específico. En la música sucede de la misma forma y así como la música tiene ritmo y melodías y armonía, pues en el inglés, en el idioma hablado, también tenemos un ritmo a la hora de dar un mensaje en español, tenemos un ritmo. Sí. Cada quien habla a su manera, La, pero digamos que y la tenemos cierta... entonación, la acentuación que le coloques puede variar entre si estás afirmando, si estás preguntando, Así es. Entonces, cómo lo estás cuando tú... diciendo, si en tono enojado, si en tono contento. Exactamente. Y cuando empiezas a adquirir todas esas características sonoras del idioma, empiezas a entender el idioma. O sea, nosotros sabemos que con la palabra hello decimos hola, pero realmente sabemos cómo el americano dice hello y cómo lo expresa. Cuando tú lo ves en el contexto y lo escuchas muchas veces y lo dices, se vuelve natural. A veces he visto personas que a la hora de practicar les da pena practicar porque ese hello no les suena de pronto como, les suena muy extraño a, digamos, a su boca, a su forma de decirlo. Ese hello termina siendo algo de lo que les da pena y se terminan avergonzando de hablar inglés. Como que, como que no se hallan, pero es porque no se han sumergido lo suficiente en el inglés y no prestan lo suficiente atención a cómo se desarrolla el idioma, en la parte auditiva, cómo suena el idioma. Cuando nos concentramos mucho en eso, creo que ese es como el aspecto en lo que más me he concentrado. Me gusta escuchar mucho. Hay un canal de YouTube que se llama Speeches, English Speeches,
y es básicamente son como discursos de gente importante, presidentes, actores, comediantes, sí, o sea, gente que ha dado un discurso importante eh, y en- te vas a asombrar la cantidad de palabras comunes que usan. O sea, a veces uno creería que un presidente habla de una manera eh, muy Técnica. polite, exacto, muy Sí. técnico, y no, a veces estas personas usan palabras muy comunes porque quieren que el pueblo, o digamos, no que el pueblo, sino como que la comunidad en general entienda su mensaje. Es Claro. una práctica maravillosa. Me encanta esa manera de practicar inglés. Oye, sí, gracias por la recomendación. English Speech, ¿sí? Speeches. Speeches. English Speeches. Kevin dice saludos, Master. Kevin Coronado, gracias por conectarse con nosotros. Y a quienes se están quedando, gracias. Recuerden que pueden compartir, que pueden comentar, que puedan dar like. Y pues esto nos ayuda a que haya más interacción. Ay, Alejo, mira que nunca había tenido la oportunidad de hablar de alguien de respecto a los sonidos, porque por ahí había visto un video respecto a los fonemas, como desde bebé reconocemos diferentes fonemas, y decían que un bebé es capaz de identificar muchísimos fonemas al punto de que podía saber diferenciar cada idioma. Y eso me pareció bastante interesante, pero que esa habilidad la tienen los bebés hasta los 6 meses. Ya después se enfoca solo en los fonemas, o sea, los sonidos que se hacen más familiares, como en el caso de la lengua los sonidos de la lengua materna, o los sonidos que haya a su alrededor. Y entonces lastimosamente se va perdiendo la habilidad de reconocer los otros idiomas. Pero interesante porque, digamos, tú desde la música, y me imagino que desde tu práctica y estar experimentando hasta contigo mismo, ver que quizás el listening lo desarrollaste de otra manera cuando fuiste más consciente de esa parte, ¿no? Claro, efectivamente la música ha hecho su parte. Yo, eso que explicas acerca de los bebés, yo lo entiendo como si los bebés fueran antenitas, receptoras. Cuando un bebé no tiene pensamientos, o sea, todavía no está ocupando su mente, pues solamente lo único que tiene que hacer su cerebro es capturar, recibir información. Entonces, por eso los sentidos son tan agudos en un bebé, y entre esos el oído, el olfato, el gusto, todo es tan intenso para un bebé. Y por eso es tan fácil. Y si tú te configuras o te percibes como una antenita a la hora de aprender el inglés, es otra conciencia a través de la cual entras al idioma, porque solamente te dedicas a escuchar cómo lo dijo, y son muchas veces otra práctica que me gusta, porque me gusta ver muchas formas de cómo mejorar el inglés, además, porque aquí para mí es un reto completamente mejorar el inglés, es usar esos speeches que te conté o otros videos en inglés. Me gusta también tomar cursos de tecnología o de música, o escuchar podcasts, bueno, contenido en inglés. Y a medida que la gente habla y dice palabras o frases que reconozco, las trato de decir casi inmediatamente sobre ellos. O sea, trato de repetir eh, la frase como ellos la dijeron y acercarme lo más que puedo a su pronunciación. Y si puedo, paro Ay, el qué audio, bien. lo digo varias veces hasta que se vuelve algo, hasta que me lo interiorizo, me como ese pedacito de pronunciación. Te Entonces absorbes. Ahí, la próxima vez que lo vaya a te decir, absorbes la me información. fluye. Porque a veces pareciera que tenemos como que pensar, tú piensas para hablar en español cuáles palabras necesitas para expresar la idea, tú no las piensas, ¿cierto? Pues no, actualmente no, pero al inicio sí me pasaba mucho, y entonces digamos, una de las cosas que yo le enseño a mis estudiantes actualmente es que si digamos ven algo, relacionen no la palabra sino la imagen, porque es lo que hacemos cuando vamos a hablar español. Nosotros no pensamos en lo que vamos a escribir, sino en lo que estamos imaginando.
y se van viniendo, o sea, vienen muchas imágenes a nuestra mente y de ahí las palabras que vamos diciendo. Y la gente lo que normalmente hace o hacemos cuando estamos aprendiendo otro idioma es, yo les digo, tú cuando dices casa, tú piensas en qué, en cómo se escribe, C-A-S-A, no, ¿cierto? Tú piensas en tu casa o en la casa de alguien o en la casa de tus sueños, pero tú no te imaginas cómo se escribe, ni siquiera te interesa en ese momento pensar en cómo se escribe, sino imaginar cómo es. Y entonces ya basado en eso, pues lo pronuncias. Pero la gente sí hace como toda esa relación. Yo digo, pues no, porque se pone súper lento el cerebro. Mientras piensa cómo se dice en español y cómo se escribe y cómo se dice ahora en inglés y cómo se escribe y de acá que lo pronuncia, pero no, así se escribe, pero así no se pronuncia, cómo se pronuncia. Entonces todo ese proceso tarda bastante tiempo y por eso es que mucha gente al hablar queda como cargando mientras hace todo ese proceso tan largo. Y mira, Yo me por ahí acuerdo cuando hacía empezamos todos. preguntas en inglés y era, yo me lo aprendí así, la estructura en inglés era como WH, partícula interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Y como me lo aprendí así, yo decía, quiero preguntar qué estás haciendo. Y decía, ¿qué? Se dice what, y ahora estás, you con ar, you con is, no con ar. Y así mientras hacía todo ese proceso, ya se había ido la persona a la que le iba a preguntar qué estabas haciendo. Sí, por acá te están haciendo una pregunta. Sí, Según estaba mirando. Economist dice, entonces alguien con oído absoluto podría aprender mejor los idiomas o solo aplica para la música. Bueno, Ok, según tu experiencia, el y un oído saludito absoluto. para Juliet Gualtero y Jair Castañeda, que también se unen con nosotros. Bienvenidos. Bueno, Shogun, no sé si se dice Shogun o Shogun. Yo Eh, creo que es Shogun. Shogun. Economics. Ah, no, mentiras, él se llama Carlos Andrés. Carlos, Por ahí listo. está. Sí. Entonces, en relación al oído absoluto, el oído absoluto es una condición genética que con la que cuenta un porcentaje muy pequeño de la población. Y esa condición genética tiene variantes. No todos los oídos absolutos son iguales. Hay oídos absolutos en los que tienen la capacidad de escuchar un sonido y determinar su altura, y hay un oído absoluto que reconoce esa altura y además tiene una conducción a las cuerdas vocales y permite emitir notas con notas de una mayor precisión en cuanto a su altura. No sé si me hago entender. So, lo que sucede Pero es yo no sabía que eso era una condición genética, o sea, yo pensé que eso se es una condición desarrollaba. genética porque lo que no es oído absoluto como condición genética se llama oído relativo. Y el oído relativo es el desarrollo a excelentes niveles, casi perfectos, de esa habilidad. Ese es el oído relativo y es a través de mucho y mucha práctica donde tú a- aprendes a reconocer los sonidos de un piano, por ejemplo. Tú empiezas Sí, es que hay gente que es capaz de escuchar y decir, uy, se desafinó, y uno, pero ¿cómo se dio cuenta que se desafinó? a veces es muy evidente y Sí. no necesitas tener un oído Ah, ni no, absoluto ni pero relativo. a veces no, y, o sea, parece perfecto y alguien sí se da cuenta. Ajá, exacto. Entonces, en la música tienes esa habilidad que puedes traerla genéticamente, es increíble, porque yo lo probé con algunos maestros que he tenido y me han dicho, sí, yo sé cuál es el nombre, y a veces puede jugar a favor, o sea, a veces es algo muy bueno, como a veces algo muy malo, porque entonces todo lo que no está temperado o bien afinado, es una tragedia, porque estás solamente escuchando puras notas erróneas fuera de Ah, digamos, del lugar donde deberían de estar ubicadas. Hay otra condición que no me acuerdo cómo se llama, pero a la hora de escuchar notas, eso también es genético, ves colores, o sea, ves como rayos de colores, porque esa nota activa algo en tu cerebro que te emite como una onda de luz, ay, tan de un color. chévere. Esa condición se la conocía a un compañero.
En mi caso, ninguna de las anteriores. Pero sí has tenido oportunidad de conocer personas a las que les sucede eso. Así es, sí, las he tenido. Ay, Y pero tan entonces cuando chévere traes que no esto a la escuchara música, una nota y un color. Ah, sí, súper, eso sería genial. Pero cuando traes esto a los idiomas, podría ayudarte cuando hablas de entonación. Pero el oído absoluto eh, te da para reconocer frecuencias, o sea, frecuencias en el sonido, más no para identificar la articulación de las frecuencias. ¿Sí me hago entender? O sea, yo puedo hablar en chino y el hecho de que yo hable en chino con el dialecto y la forma de gesticularlo, yo no puedo entender que es porque tenga oído absoluto. Voy a tal vez a descifrar las notas que lleva la sirena de la ambulancia que dice, "Wiu, wiu, wiu". Voy a saber que eso es un re, un sol, un re, un sol, un re, un sol. Puedo entender eso. Pero más allá, para hablar un nuevo idioma, no sé hasta dónde eso pueda funcionar. no. Bueno, se sigue preguntando, dice, ¿consideras que escuchar piezas de música clásica y tras entrenar el oído para saber cuál instrumento está sonando ayudará a la comprensión del inglés? Un saludito para The English Club, que es un buen instituto. Ahorita están en Florida, estaba en Villavicencio, Colombia, a modo virtual y ahorita ya se fueron para Florida. Y es un saludito para Joyce Bass, que está, ay, qué chévere, también en el extranjero. Y Corea. Ay, gracias por el apoyo. Con The English Club empezó esta idea del stock, de hecho. Nosotros iniciamos juntos hablando pues de cosas de gramática y mira en lo que hoy estamos hablando acerca de la música, cómo nos está influenciando para poder aprender inglés. Y cuéntanos, o sea, pues ven, te repito la pregunta, que si consideras que escuchar piezas de música clásica y tras entrenar el oído para saber cuál instrumento está sonando ayudará a la comprensión del inglés. Bueno, como te decía, el inglés es un idioma y la música también es un idioma. Y la música no solamente te va a ayudar a mejorar otros idiomas, sino te ayuda para todo en la vida. Realmente la música se usa desde la prehistoria para todo, hasta para curar enfermedades, ¿sí? Recuerdo una historia que me contaron en la universidad que hace muchos años atrás los griegos cuando se enfermaban iban donde eh, el médico en ese momento y le decían me duele por aquí en la espalda y no sé qué. Entonces el médico decía, ok, tienes que ir y sentarte y escuchar durante 3 horas el modo frigio. El modo frigio va a entrar en tu organismo y te va a curar ese dolor. Tengo jaqueca, entonces ve y escucha el modo lidio. El modo lidio te va a generar un estado mental que te va a ayudar a curar. ¿Sí? Y de esa misma forma la música interactúa con muchos aspectos de la vida. Cuando analizas la música desde la perspectiva de un músico, tú escuchas, por ejemplo, te voy a poner algo conocido, tal vez un reggaetón, hablemos del reggaetón. El reggaetón tiene unas frecuencias bajas, que es el pum, 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 ¿cierto? Que es lo que todos sentimos que nos lleva al baile. Pero a veces hay unos sintetizadores que van generando otros ritmos, ¿sí? Y esos sintetizadores, llamemos otra capa de la música. Y por otro lado está la voz. Digamos que fijémonos ahora en eso. Y podría haber un piano tal vez haciendo unos acordes. Y esos acordes también acompañan, ¿cierto? Entonces cuando escuchas música desde la perspectiva de un músico, tú fraccionas todo el elemento musical, todo lo que compone esa pieza musical y empiezas a separar por canales, que es como se graba, por ejemplo, la música hoy en día. Ya no es como antes que todos se metían en una sala y un, dos, tres y todos empezaban a tocar y grababan todo de comienzo a fin. No, hoy en día se graba por canales. Primero va uno, luego el otro y así se graba toda la música. Después el resultado es Yo mezclar todos los sonidos. sincronizo. Ay, Entonces, mire, a la hora de qué escuchar chévere. música, desde la perspectiva de un músico, tú
separas los instrumentos. Entonces, cuando ya hablas de escuchar la música clásica, como la siento que la planteas, es la música orquestal. Y la música orquestal tiene muchos instrumentos, violines, chelos, fagots, percusiones de diferentes estilos, tienes contrabajos, tienes diferentes frecuencias, trompetas, trombones, bueno, tienes muchos instrumentos y cuando te empiezas a concentrarte en la música y escuchar por separado cuando sucede qué instrumento, eso te entrena una conciencia auditiva, que no solamente está inmersa dentro de la música, sino en todo, en los idiomas, por ejemplo. Cuando tú empiezas a fragmentar eso, tú puedes empezar a escuchar conversaciones donde empiezas a fragmentar también palabras, frases, fonemas, empiezas a detectar elementos del lenguaje de una manera más rápida, tal vez, que si no desarrollas esa conciencia auditiva que se puede desarrollar a través de la música. Ay, qué bueno. Mira que por acá de English Club, él se llama Andrés. El profe Andrés nos está diciendo, pienso que el estudio de la música me ha ayudado a diferenciar los sonidos de los idiomas. Sí, dice, muy cierto lo que estás diciendo. Un saludito para Maleja Papelería y Brenda Beltrán. Creo que si mal no recuerdo, él toca la organeta, si mal no No, recuerdo. Un saludito para Esteban, que es un estudiante que tengo en Argentina. Todo bonito acompañando. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces otra de las preguntas que quiero que nos cuentes es, bueno, ¿cómo gracias al inglés y a la música, dice piano clásico? Ay, gracias de inglés. Andrés, yo es que gracias la por organeta, aclarar. qué gran diferencia entre organeta y piano clásico, gracias. Hay Eh, un canal que, para quienes les gusta la música clásica, que ahorita lo estaban precisamente mencionando. Voy a buscar el canal y ahorita te paso el nombre. Es un canal de música clásica donde se representa de una manera gráfica espectacular. O sea, empiezas a entender qué hay inmerso en la música clásica sin saber de música y sin nunca haber escuchado música. Es fantástico. Déjamelo buscar y te lo paso. ay, dale, Continúa. gracias. Sí, como gracias al inglés y a través de la bandola, que pues, es tu instrumento, eh, has llegado, o sea, hasta dónde has llegado, a dónde has ido gracias a este complemento entre la música y el inglés. Bueno, por un lado la música me ha llevado por caminos eh, que por caminos polvorientos, dice una canción. Pero el inglés se viene a mezclar con la música eh, por ya hace un tiempo muy reciente. Realmente el inglés viene a aparecer en mi vida, ya te digo yo, estamos en septiembre, más o menos a partir de enero. Yo empiezo como a tener una interacción entre mi vida y todo lo que abarca mi vida, la música y mis otros trabajos con el inglés. Entonces, creo que, digamos que no he tenido como un enlace muy fuerte en mi vida entre esos dos elementos, la música con el inglés. Yo tuve una experiencia en el primer año que estuve acá, como después del primer año más o menos, donde empecé a salir a un escenario a tocar para un público totalmente gringo. Y pues como mi idioma era la música, pues yo no tenía mucho que decir realmente, o sea que trataba de presentarme, hello, this is Alejo, I play this instrument, this is a four-string guitar, I am from Colombia, I play joropo music, y so así como dos, tres, thank you for having me, it's a pleasure to me, played here in this magic place. Ese era como mi discurso, un discurso como muy básico, pues en el que yo quería darles a ellos las gracias por venir y como presentarme, al menos que se supieran quién era yo. Pero la mayoría del tiempo era tocando y haciendo música, entonces el inglés no estaba muy presente. Ya luego dejé de tocar en ese lugar y hasta el momento no he vuelto a salir a un escenario en sí, a tener una mezcla entre el idioma inglés y el idioma musical. No se han juntado nuevamente.
Ahorita sigo haciendo pues cosas, pero todo en el idioma español. Estoy haciendo cursos, dicto clases eventualmente, pero todo en español. ¿Estás dando clases allá en Estados Unidos? ¿O estás Sí, virtual o pues estás virtual? hay O, una o mezcla los de dos. todo. Exacto. Hay una mezcla de todo. Hace unos días vino un niño de aproximadamente unos 8 años, se llama Cristian, y vino a tomar una clase conmigo. La mamita lo trajo y vino, me dijo, pues yo sé tocar esto. Entonces dije, perfecto, vamos a practicar y le puse algunos ejercicios. No hemos vuelto a encontrarnos por motivos de trabajo, pero sí, he dictado algunas clases y la mayoría de mis clases han sido de manera presencial y de manera así directa, digamos en una reunión o en manera presencial, pero ahora busco como otros campos de la pedagogía que no tienen que ver con la clase así tú a tú, sino estoy viendo otras posibilidades que más Otras adelante les posibilidades. hablaré. Sí. Y que pues bienvenido cuando quieras transmitir y contar esas otras maneras de pedagogía que has encontrado, porque digamos, por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo elegí el nombre de Estefa te enseña, o sea, porque la enseñanza no abarca solamente el inglés, no abarca solo el hecho de una materia en específico, sino, como tú lo dijiste al inicio, eso es un estilo de vida. La educación es un estilo de vida y estoy segura que más que estar en una clase y de pronto cambiarle la vida a esa persona a través de, ay, gracias por el enlace. Ahorita me lo vuelves y me lo pasas por interno, por fin, Sí, para poderlo compartir también. ok, está bien. Eh, Sino que la educación también puede llegar a cambiarte la vida en el sentido de que te ayuda a que tú puedas lograr todas las metas que te propones. Porque cuando uno se educa, uno no solo es tener un diploma, cuando uno se educa, cuando uno aprende, cuando uno lee, cuando uno tiene como esa hambre de conocimiento y de ser mejor y de poder, como tú dices, bueno, ya sé inglés, ya me defiendo, pero no, yo quiero pronunciar bien, yo quiero saber un poco más. Pues eso, esa hambre hace que uno poco a poco vaya escalando y vaya transformando de verdad su vida totalmente. Estoy de Como acuerdo. vamos ya por el camino de la música, yo estaba viendo que tú últimamente has estado compartiendo que pues tú tienes tu método, tú estás viendo como otras maneras de enseñar, como veo yo como de una manera más sencilla para que la gente pueda aprender más rápido, ¿verdad? Así es. Entonces me encantaría que nos compartieras un poco, bueno, cómo ha sido este proceso ya como profe de bandola y pues, o sea, toda la experiencia que ya tienes ahí para llegar a lo que ahorita estás como descubriendo. Bueno, pues mi proceso pedagógico, o sea, en el momento en el que yo empiezo a enseñar, empieza de una manera un poco caótica. Yo cuando tenía aproximadamente 10 años, bueno, yo te conté al inicio de mi introducción que yo empecé a tocar a los 10 años. Más o menos a los 12 yo conocí, se me acercó un señor, un desconocido, y me pidió que por favor le enseñara a tocar el instrumento que yo tocaba. Entonces yo le dije, claro, con gusto, le cobró a 20 la clase. Entonces, eh, fuimos a su casa, mi mamá me llevó y yo le dije, mira, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Y el señor, ah, bueno, muchas gracias. Y me pagó la clase y me dijo que por favor volviera a enseñar, a darle otra clase. Al cabo de la segunda o tercera clase me dijo, es que yo soy maestro de música, yo quiero es que usted me diga cómo le pego al instrumento, no que me diga teoría porque yo soy maestro de música. Entonces, pues a la final, después de esa clase, terminé yo recibiendo clase de él. Él era quien me dictaba mi clase. Entonces, luego de eso, mi próximo como encuentro fuerte con la pedagogía es en un... Yo terminaba mi primer semestre de universidad de música, después de varios años ya de ser un intérprete de bandola, y me envían a dar una conferencia para profesores de música. Yo
no me sentía lo suficientemente preparado, pero al estar en ese espacio donde habían personas que sabían, yo tenía que ajustarme y dar lo mejor de mí, ¿sí? Entonces fue como un momento bastante caótico para mí porque necesitaba resolver, o sea, yo tenía que dictar una clase. Entonces hice mi mejor esfuerzo y a partir de eso me di cuenta que mis límites podían ir más allá y que podía enfrentarme a retos cada vez más grandes. Entonces, bueno, a- con la música pues estudié, por un lado, estudié en Bogotá, en una escuela maravillosa que se llama EMAT. Esta es una escuela aliada a un gran sistema de educación musical llamado Berklee, que tiene escuelas aliadas en diferentes partes del mundo. Berklee College of Music es una escuela de música muy prestigiosa en el mundo y de hecho por esa escuela fue que yo terminé estudiando en American School Way, porque yo tuve una beca para estudiar en Berklee College of Music y yo quería venir a estudiar a Boston, pero bueno, las circunstancias de la vida y más, no terminé estudiando en Boston, sino solo vine a un curso de verano y seguí mi proceso como profe, luego tuve una escuela llamada Chamarreo, en donde enseñé a niños de manera presencial, luego virtual, luego me mudé para acá, para California, y cambiaron un poco las cosas, tuve un tiempo en el que no estuve muy cercano a la música, pero yo soy el hombre de los inventos. Yo me invento cualquier cosa que necesite para resolver una circunstancia en mi vida. Principalmente me invento estas cosas para darle solución a algo, a un problema que yo tengo. Entonces, cuando yo empecé a ir a la universidad, yo tenía una situación con los acordes. Empecé a adquirir mucha información y a crear muchas combinaciones de acordes y de escalas en la bandola. Así que lo que hice fue, no, voy a hacer un libro recopilando todo esto y creé un libro que se llama Acordes y Escalas para Bandola Llanera y pues terminó convirtiéndose en eso, en un libro. Luego tenía una idea de cómo enseñar la bandola desde otra perspectiva y creé una escuela. Y ahora, bueno, un día dije, quiero tener un instrumento que no tenga cabeza. Entonces llamé a un luthier, le dije, hey, quiero que me hagas un instrumento así, 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 con esas características, que tenga esto, así, así. Y pum, creé un instrumento que se llama una bandola headless y entonces es la única en su especie y bueno, en fin, creo cosas que resuelven mi vida. Y ahora un chico se acercó a mí pidiéndome que le enseñara cómo tocar por todos los tonos. Entonces, esa pregunta tal vez nunca me la había hecho así, de esa manera, como, ¿cómo le enseño a alguien a tocar por todos los tonos? Y yo le dije, sí, claro, mira, eso es breve, eso no tiene ciencias, que no necesitas saber mucho para eso. Entonces, veámonos, nos vimos en Zoom y le dije, bueno, mira, para tocar por todos los tonos lo vamos a hacer así, así, así. Y resulta que el camino se iba expandiendo y expandiendo y expandiendo cuando, no, esto no es tan sencillo de explicar como yo pensaba, pero es sencillo. Entonces dije, pero ¿cómo lo hago sencillo? Entonces dije, no, un momento, voy a organizar mis ideas y nos vemos en 8 días. Y al cabo de 8 días ya tenía unas ideas mucho mejor para que él entendiera cómo pasar un tono, una melodía, perdón, de un tono a otro. Y no solamente a otro, sino por todos los tonos. Entonces, de ahí nos vimos a la siguiente sesión y él ya iba tocando por la mitad de los tonos, yo ya iba casi terminando mi método, afianzando todo lo que tenía que afianzar y a la final llegué a la conclusión de que tocar por todos los tonos es una habilidad que no nos enseñan a desarrollar en la universidad y pues tenía que haber una forma de ir directamente a ese lugar. En la universidad tú vas a clases donde te enseñan conceptos de teoría y todos esos conceptos a la final terminan siendo recursos que tú usas para irte por el camino que tú quieres ir, ¿cierto? Si tú quieres desarrollar la habilidad de tocar por todos los tonos una melodía, vas a tener que saber varios elementos yendo por ese camino. Pero ¿qué pasa si yo te digo, quieres tocar por todos los tonos? Agarra un tema, montémoslo por todos los tonos y te vas a empezar a dar cuenta que existen patrones en cada tonalidad que te permiten desarrollarte y desarrollar todos los temas de la misma manera, o sea, pensando de la misma forma y a medida que vamos avanzando adquirimos teoría musical. Más fácil, ¿no? Entonces, pues hasta el momento Claro. Tú el método... prácticamente hiciste como un atajo. Tú me hiciste acordar de un estudiante que tuve este año y me dijo, yo quiero que me enseñe.
pero no me va a enseñar gramática. Y yo quedé como, y entonces, ¿cómo le enseño si no quiere que, o sea, quiere aprender a hablar? Pero entonces, pues, me puse a pensar así como, bueno, ¿y ahora cómo hago? Y pues nada, el método directo, que es el que tú explicabas en un comienzo, así como hacen los bebés, por repetición, por emulación, lo que tú decías, entonces veo una frase y pauso. Obviamente no es como la analogía perfecta, pero me hago referencia como al hecho de que muchas veces son nuestros estudiantes los que se hacen preguntas que uno de profe nunca se ha hecho y hasta que un estudiante le dice a uno, oye, sí, ¿y cómo hago? Y uno, para darle la solución, pues termina creando algo más sencillo, porque finalmente la forma en la que nos enseñaron era muy rígida y era el único camino y la verdad absoluta. Y entonces uno aprendía más despacio, ni siquiera tenían en cuenta el estilo de aprendizaje de uno. Entonces, pues, chévere que, mira, haya llegado este estudiante y que aparte tú no hayas sido como, no, es que no se puede, es que toca así, porque hay profesores así, no, es que toca así. Y entonces, como veo que eres más abierto también a nuevas posibilidades. Y eso quizás fue lo que te hizo como ver. Oh, yo quiero, bueno, no sé, ahorita me gustaría, si tú quieres también, pues que nos ejecutes algún tema Claro. que sea tuyo, claro. Es que hay Claro, será una un placer. muestra, una muestra. Una muestra cultural. Claro que sí. Ah, No, pues sí, básicamente es eso en relación al método. Es un método muy sencillo, donde simplifico un montón de procesos y no quiere decir, mi promesa a través de este curso es que tú en 2 semanas vas a aprender un método que te va a permitir desarrollarte esa habilidad, a desplazar una melodía por todas las tonalidades. diferentes las tonalidades. Pero este curso va a ser, o sea, pregrabado o va a ser un curso, pues, en el que se tienen que inscribir tipo taller contigo Ok, te voy o a, cómo vas a hacer como las personas que estén interesadas en tomar ese curso contigo, cómo van a hacer. ok, te voy a dar un spoiler aquí que nadie lo sabe. Ah. Esta, Dice que la primero, primicia. Ah. te va a la primicia, sí, porque aún no lo he comentado, pero lo primero que vamos a hacer es un taller. Es un taller gratuito que nos encontramos a través de Zoom Ay, el mira. 17 de septiembre. Nos vamos a ver en una reunión de Zoom. Para entrar a esta reunión hay que inscribirse en un link que también te voy a dejar ahorita, o no sé si ponerlo aquí en los comentarios. Tú me dices cuál es la mejor opción para que se Sí. inscriban al taller. El taller es gratuito el 17 de septiembre a las 10 de la mañana, hora Colombia. De este taller, yo les voy a hacer una invitación para que continuemos el proceso de desarrollar esta virtud, porque es una virtud que se trabaja y que se mejora y que cada día podemos ser mejores. Así como la improvisación es una virtud, el tocar rápido es una virtud, el tocar acordes de una manera ágil y conductual es una virtud. Todas son virtudes y el proyecto enmarca todas estas virtudes poco a poco. Se llama bandolista virtuoso, precisamente aluciendo a todas esas virtudes que un bandolista puede llegar a desarrollar a través de su instrumento. Entonces nos vamos a conectar este domingo 17 y posterior a ese les voy a hacer una invitación para que podamos continuar el proceso de desarrollarnos como músicos virtuosos en cómo tocar por todos los tonos. Esto es un trabajo constante que vamos a seguir teniendo posterior a ese taller. Ay, qué maravilloso. ¿Y se pueden inscribir personas de cualquier parte del mundo o solo tienen que ser de No, para algún nada. lugar De hecho, en no específico? necesitan ser bandolistas tampoco. O Ah, si ya no. tocan el instrumento, tampoco tienen que tener
el nivel pues más alto de interpretación. Pero me Esto imagino que una banda la hacían de tener, o tampoco. tam- Sí, tampoco es posible que ¿no? tú sepas tocar la guitarra o tú sepas tocar el piano. A la final, mira, cuando yo he estado estudiando, lo máximo que yo he aprendido, los mejores conceptos de la música, no los he aprendido de un bandolista. Los he aprendido de un saxofonista, de un pianista, de un bajista, porque han sido instrumentos que han tenido un desarrollo mucho mayor, han tenido un contacto con el mundo mucho más fuerte que la bandola. La bandola ha estado como en un contexto y está en pleno desarrollo. Entonces, no importa, si tú tienes un instrumento, si tu instrumento es la voz, a lo mejor y algo puedas captar en este taller que tú puedas aplicar para tu vida. ¿Por qué no? Ay, qué chévere. Yo tengo un ukulele. No, genial. Sí, es que me da risa porque la forma en la que, o sea, lo adquirí fue muy bonita, porque yo creo que tú te acuerdas como tus primeros pagos de cuando uno empieza a trabajar y los primeros pagos son como los más lindos. Ajá. Son uno todo tiernito porque uno siente que hoy voy a hacer maravillas con esa plata. Y Y entonces yo, después tienes uno que le... no, en ese tiempo pues que todavía vivía con mi familia, todo era más sencillo, todavía no era independiente, no sabía que esa plata se iba tan rápido. Pero entonces en ese tiempo yo dije como preciso estaba viendo intensamente en el cine y antes de esa película había un cortometraje de lava. Y entonces eso es como estilo hawaiano y preciso yo vi que el instrumento principal era el ukulele. Y entonces yo dije, ay, yo lo quiero. Y yo en el próximo pago, y mi mamá, pero ¿para qué un ukulele? O sea, ¿para qué? Y no importa, yo lo No quiero. Y lo me quiero, no lo acuerdo tanto que necesito. incluso me costó, en ese tiempo, como me costó como 180.000 pesos. Y yo la más feliz y simplemente pues me puse a como mirar los acordes y todo. Ay, pero no, yo no fui con eso. O sea, pues yo este año lo intenté retomar, Sí. pero yo soy como muy lenta para, o sea, ahorita que estás diciendo que tocar rápido era una habilidad, yo era como muy lenta y como me trabo mucho para cuando toca tocar las cuerdas. Pero sí, ahí estamos, porque mi meta es en algún momento tocar esa canción. O sea, básicamente la adquirí para tocar esa canción. Ok, no, hay tutoriales y si no lo hacemos. Estoy seguro que en el ukelele tienen que haber muchos tutoriales y maneras de hacerlo, según los niveles también, ¿no? Porque todo el mundo no puede hacer ciertos acordes cuando está empezando. Pero ánimo, ánimo, yo sé que tú puedes hacerlo. Espero que la próxima vez hagamos una versión los dos de esa canción. Ay, sería muy bonito. Claro que sí. Bueno, pues voy a compartirles entonces un poquito de los sonidos de la bandola llanera. Como les comenté hace un rato, es un instrumento de los llanos orientales de Colombia y Venezuela. Es un instrumento tradicional de origen más venezolano que colombiano, pero aún así sigue siendo un instrumento muy colombiano también. Tenemos, de hecho, un municipio en el llano casanareño, que se llama Maní. Y este instrumento es el instrumento insignia de ese municipio. De hecho, tienen un monumento gigante así, una bandola bellísima. Entonces, ese municipio, yo tengo un amor muy especial por ese municipio. Se los menciono porque la bandola no se conoce mucho a lo largo de Colombia y menos a lo largo del mundo, porque de pronto no se ha hablado mucho de ella, entonces por eso quisiera dar como esos daticos interesantes. Por si alguien dice, oye, recuerdo que la bandola, tal cosa, Manica Sanare, a ver, YouTube, Manica Sanare, Manica te vas a Sonera. encontrar con todo lo que necesitas saber de la bandola. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí voy a bajar un poquito como la cámara, a ver, para que se vea mejor. No sé si ahí se ve bien, tú me dices. De pronto toca así, como alejarte un poquito. Te iba a decir, eso, ahí.
¡Ay, bravo! Ay, qué sensacional. Ay, muchas gracias. Mira, ay, concierto personalizado y todo. ¿Qué más? Cuéntanos. Gracias. No, de verdad que, o sea, súper emocionada con el hecho de que nos regales esta muestra. De verdad, gracias. Y, ay, yo quería saber, ¿tú tienes de casualidad el instrumento que mandaste a realizar? O sea, como la diferencia, o No, sea, como para ver la diferencia. sí, dame un segundito y ya. Está en el armario, dentro del estuche. En este momento precisamente la tengo sin cuerdas, pero pues la podemos ver y les puedo mostrar un poquito pues qué es lo que tiene este instrumento. Lo que no ¿Por qué puede la hacer el sonido. mandaste a hacer sin cabeza? La primera vez que yo vine a Boston, entré a una tienda de música llamada Guitar Center. Y en esta tienda es una tienda que tiene paredes muy grandes y en esas paredes encuentras una pared llena de esas gigantes de solo guitarras, otra de solo bajos, otra de guitarras acústicas. Entonces, eh, en medio de ver todas esas guitarras, diferentes colores, formas, bueno, de todo, vi una guitarra que no tenía cabeza. Gracias. No tenía cabeza. Era así como esto. No tenía digamos, la parte donde se encuerda. Esta ahorita sin cuerdas, pero la cuerda entra por esta parte y entra Sí. por acá y entra por acá, por esta parte y se afina. Y aquí, a esta parte de acá, tiene las clavijas en esta cajita. Ah, ok. Y eso te iba a preguntar cómo hacías para Sí, afinarla, porque todo el mundo sí, es sí. como, para eso la cabeza, ¿no? Ajá. Y pues este sistema se tuvo que desarrollar porque no hay instrumentos con estas características, o sea, con esta característica principal que es que no tenga cabeza y que tenga cuerpo de resonancia o caja de resonancia, que es esta cajita, que es lo que genera digamos, que no se necesite ser amplificada para sonar. Usualmente estos instrumentos con este sistema son instrumentos eléctricos, o sea, que necesitan ir conectados a un amplificador para poder sonar, si no son mudos, pues solamente tienen la cuerda pero no hay resonancia. Entonces, gracias a esta caja de resonancia, podemos hacer música con este instrumento headless sin ser conectado. Ah, mira, qué chévere. No, pues está súper esa creación. Y mira, todo porque de todas maneras veo que eso también porque viajas, ¿no? Al viajar te abres a otro mundo. Porque, digamos, sin desmeritar, pero si te quedas en un solo lugar, viendo solo lo que conoces en modo tradicional, pues no hay manera de que explotes e innoves otros modos, ¿no? Ay, qué Hay chévere. hay muchas maneras de viajar que no implican viajar. Y una de ellas son los libros, de donde también he viajado mucho es a través de los libros. Es muy bonito los viajes que puedes hacer leyendo las páginas de autores que te hablan acerca de Venecia, de Roma, de Rusia, o sea, sabes y conoces características que te puedes imaginar y luego las afianzas con imágenes en Google. Puedes encontrar mucha información del mundo. Hoy en día, eso tal vez cuando nosotros éramos niños no pasaba, pero era más difícil, ¿cierto? Sí. Pero hoy en Hoy día en día hay muchos recursos. Lo único es que digamos, lo digo como preocupante, es que aunque hoy en día hay más recursos, hay menos personas interesadas en adquirir ese conocimiento. ¿tú crees? Y es angustiante, porque a veces cuando digamos nosotros
que crecimos incluso sin internet y de repente pues vimos la transición de no tener internet a tener internet y después tener un computador y todo ese proceso, eh, éramos como un poco más curiosos por la información, por querer saberlo todo. Y hoy en día como es tan fácil el acceso, no, igual yo lo busco y ya está. Entonces, ojalá, digamos, a través de, y es algo que quiero hacer, digamos, a través del stock, también incentivar a nuestros colegas a que incentiven a sus estudiantes a eso, a querer explorar, a querer saber más, a dudar incluso de lo que les decimos. Yo le digo, no me crea a mí, búsquelo, búsquelo y confirme si lo que yo le estoy diciendo es verdad o si lo que usted cree o si de pronto puede crear otra cosa diferente, ¿no? Porque muchas veces se quedan con solo la información que uno les da, entonces no es la idea. Oye, súper. Pues mira que por tiempo, nos pasamos la hora, pero por tiempo me encantaría cerrar esta entrevista con dos mensajes. El primero, uno como motivando a las personas en cuanto a la música, si quiere explorar, que no le dé miedo. Y la otra es, sí, bueno, cómo si están aprendiendo inglés, o sea, lo pueden explotar para que desde su carrera, ahorita pues en el caso tuyo es la música, pero desde su carrera puedan también de pronto abarcar un poco más y orarse el mundo y cumplir sus metas más adelante. Bueno, pues yo resumiría los dos consejos en uno. Yo iría a mezclarlos porque para mí ambos son lenguajes, así que yo lo resumiría a un concepto muy bonito que aprendí algún día y es en relación al éxito. El éxito es el resultado entre entre el encuentro que tienen la oportunidad con la preparación. Si tú estás preparado para las oportunidades que te ofrece la vida, vas a tener éxito, el éxito que esperas y el éxito que buscas. Si aparece una oportunidad en tu vida y no estás preparado, la oportunidad va con otro. Y así van a seguir viniendo oportunidades a tu vida que si no tienes el conocimiento o la habilidad, no has desarrollado la habilidad o X o Y circunstancia que no te tiene preparado para esa oportunidad, se van a seguir yendo oportunidades de tu vida y solamente tú vas a cambiarlo en el momento en el que te prepares para enfrentar esas oportunidades y tener el éxito que quieres en la vida y ser feliz y buscar tus pasiones. Yo creo que lo más claro que podemos hacer en el camino de la vida es aferrarnos a nuestras pasiones. Si lo tuyo es el inglés, tú como profesora, eh, pues y disfrutas hacerlo, hacia allá tienes que seguir yendo en esa dirección y cada día acercarte más a ello y ver de qué manera haces que esto impacte a más personas para que esas personas tengan más valor en sus vidas, porque realmente lo que hacemos nosotros a la hora de enseñar es aportarle valor a otros. Entonces, si es, en eso está tu pasión, continúa por ahí y la misma invitación para todos. Si hay una pasión que ya descubrieron, no, es que a mí me gusta crear, a mí me gusta inventar, hay ciertos dones que tenemos, a mí me gusta resolver problemas. Si encuentras para qué eres bueno, en qué te diviertes, sigue explorando por ahí y encuentra las herramientas que te van a ayudar a encontrar ese éxito que tanto anhelas. Es que a mí me gustaría ser aplaudido por esto, o a mí me gusta ayudar a las personas y me gusta lo que regresa a mí cuando hago esto. Digamos, son como ciertas circunstancias que se retornan cuando tú estás haciendo algo que te apasiona. Y no he escuchado el primero que me diga, es que yo me fui a perseguir mis sueños y me arrepiento. No he escuchado el primer arrepentido por ir a perseguir sus sueños. Realmente es No, más bien desde ahí, persigan sus sueños y aférrense a sus pasiones. Mucho, o sea, con toda su alma, que no hay otra vida. como Esto si es eso importante. dependiera su vida. Así es, totalmente. Ay, qué lindo mensaje. De verdad que me voy feliz de verte de nuevo.
Feliz de que estás triunfando en Estados Unidos, lejos de casa, pero con más que el alma llanera en otros lugares, y dando a conocer Colombia y pues como tú dijiste, Manica Sanare, para otras personas que de verdad no conocen pues muchas cosas. Veo que tú sabes de la historia musical, veo que has aprendido y te has nutrido mucho, mucho más. Entonces, ojalá que muchas personas puedan tener la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. Y de verdad, gracias por esta oportunidad de poder hablar contigo y de escuchar todas estas experiencias que has vivido. Yo sé que tienes muchas más, como te digo. Si quieres, cuando quieras, comentar otra de tus experiencias, compartir todo eso, acá bienvenido siempre hoy, ¿no? Gracias, mi teacher Estefa. Fue un placer volver a verte y gracias a todos los que pasaron aquí por la transmisión, por los que se quedaron hasta el final, nos escucharon Sí. y espero que también eso se repita en algún momento pronto, que no sea muy lejana la próxima vez y Claro encontremos que no, más tú temas. me dices y de una. A mí me encantó porque tú me dijiste, listo, ya tengo el tiempo, ya el horario, mira, cuadremos el día, listo, ya, de una. Eso es diciendo y haciendo. Un Listo, placer, entonces mi pues profe nada, Estefa. Cuídate mucho. bienvenido Saludos a todos. acá, un abrazo, muchos éxitos siempre y que sigas con toda esa pasión por la música. Gracias. Bueno, Bye bye. chao, chao.